hace mucho yo quería que hiciéramos este video. Es la lista definitiva de las mejores habilidades no estrictamente médicas que sin embargo un médico necesita. Entonces vamos a hablar de un montón de cosas, algunas más del lado académico, otras completamente lejanas. Pero bueno, cosas que a nosotros nos hubiera gustado saber Antes. antes de graduarnos como médicos. Entonces, bueno, primero para explicar cómo las categorías, vamos a estar clasificando unas habilidades que ya verán más adelante en cinco como rangos. El primero y pues el más alto son los superpoderes. El segundo, que es como un close first, es secretos mejor guardados o habilidades subvaloradas, porque hay muchas que podríamos argumentar que están aquí, pero que la gente como que no las tiene tan en cuenta y por eso quise hacer esta categoría como secretos mejor guardados. Buenas, normales. Y luego vamos a hablar de las que posiblemente van a ser un poco polémicas, pero que hay que decirlas, que son un poquito sobrevaloradas y que definitivamente no pierda su tiempo en eso. ¿Listo? Para comenzar, aquí tenemos la primera que es saber o tener un muy buen nivel de inglés. ¿Qué opinas? Yo creo que la pondría en superpoderes. ¿Superpoderes? Sí, Yo pensé eso inicialmente, pero creo que esta en realidad corresponde un poquito mejor aquí, porque el inglés es una de esas habilidades que muchas personas solo piensan que es como un requisito, como, la universidad me lo pide, quién sabe para qué, no sé, pero tengo que tener y hago el TOEFL o lo que sea para simplemente poder graduarme, poder entrar a la universidad. Pero yo creo que eso precisamente es todo lo contrario. Y mientras uno más está en la carrera y más se gradúa y más ve la utilidad, uno se da cuenta que realmente es una habilidad muy, pero muy subvalorada. sí, es un superpoder subvalorado, se podría Exacto. más decirlo. Sí. Sí, definitivamente creo que el inglés es fundamental para todos cuando Ujú. estamos estudiando medicina y hay muchísimas razones por las cuales eso ocurre, como usted dice, no solo el requisito de grado de, me toca pasar el TOEFL o mostrar el requisito de inglés para poder graduarme, sino que cuando uno avanza en la carrera y a veces se da cuenta tarde, se da cuenta de, a nivel académico, una cosa súper importante y es que los mejores recursos para estudiar definitivamente están en Ujú. inglés. Y también no solo los mejores, sino los más actualizados. Eso Sí. pasa muchísimo. Cuando uno busca información actualizada, muchas veces en el idioma de uno, en el español, Ujú. están desactualizadas o cosas por el estilo. Nada más las guías se demoran como en volver a empezar. Entonces diría que la primera razón o principal sería esa. O sea, los recursos de por sí están en general mucho mejor en inglés. Sí, totalmente de acuerdo. Siento que eso es más pronunciado en la literatura científica, como está diciendo ahorita, como cuando yo necesito leer algo, que la mayoría de veces cuando estoy, por lo menos en clínicas, y necesito aprender de una enfermedad, ya sea de cero o actualizarme, un review article, esos artículos de revisión, aunque hay algunos en español, 98% de los buenos están en inglés. New England, Nature, Lancet, ese tipo de cosas, todos en inglés. Entonces, aprender eso, o sea, eso solo por esos recursos, muy bueno. Y además, sin demeritar el español, muchas veces los mejores están en inglés y también uno se da cuenta que cuando uno compara inglés versus español de un mismo tema, Hmm. muchas veces el inglés está en un nivel superior. No solo por el hecho de estar actualizado, sino por, no sé, pues allá a fin de cuentas se Ujú. maneja mucha mayor información y demás. Entonces yo creo que eso también impacta en el hecho de esa, como de ese beneficio de saber Sí. inglés para poder estudiar la mejor literatura que Ujú. uno puede encontrar. Y creo que también no solo se ve en eso, sino en los recursos de estudio para exámenes de residencia. Eso me parecen súper útiles y aunque hay uno que otro en español, siento que lo mismo. Los de inglés son mucho, mucho mejores. Entonces sí, completamente de acuerdo con eso. Pero pues aparte como la parte del estudio, siento que el inglés es clave porque abre demasiadas puertas, puertas que uno no sabe ni siquiera que estaban ahí muchas veces. Yo me acuerdo que cuando nosotros ya estábamos cerca de graduarnos y pues veíamos a la gente como de semestres más arriba que ya estaban haciendo su vida, muchos de ellos terminaban en puestos muy bacanos y uno se ponía a buscar y muchas veces el distintivo era ese. O como, no necesariamente el distintivo a veces, sino como el requisito que tenían que tener era un muy buen nivel de inglés para irse a hacer investigación en Estados Unidos, para irse, por ejemplo, a la industria farmacéutica. Sí, Varios exacto, que amigos, es un puesto que uno no piensa es y ahí un, también juega un y montón. es un puesto súper importante porque muchas veces les toca hacer sus presentaciones, les toca como ir a cosas en inglés. Entonces es una habilidad fundamental si uno quiere irse allá y tener buena vida. Sí, tal cual. Entonces sí, hace poquito, por ejemplo, una amiga, yo no sé si le conté, una amiga que nosotros le damos tutorías, me dijo como que si quería podía aplicar a un trabajo. Ah, sí, me acuerdo, sí. Y literal, el requisito clave de ahí era una cosa de investigación, pero pues tenía muy buena, o sea, tenía una muy buena calidad de vida. Y el requisito clave, saber inglés. Entonces, sí, abre muchas puertas con eso.
¿Qué más el...? Sí, no, que yo creo que principalmente eso, sobre todo muchas veces uno no tiene en mente lo de la posibilidad de hacer rotaciones afuera antes Mm, de graduarse en el pregrado. Y cuando uno se entera de la posibilidad, normalmente o es muy tarde o no tiene ujú, los requisitos de inglés que solicitan o cosas por el estilo. Entonces, si uno desde temprano en la carrera sabe eso, normalmente para irse afuera del país toca programarlo como ujú. con año, año y medio. Sí, Y eso incluye tener el requisito de inglés. sí. Entonces, y eso claramente abre puertas, no solo pues para usted tener eso en su hoja de vida, sino si usted finalmente se quiere ir a rotar o ir a hacer la residencia Ujú, en Estados Unidos o en algún otro país, pues el hecho de haber rotado ahí desde el pregrado es algo que sí. claramente le va a ayudar un montón. Puede empezar a conseguir cartas de recomendación, que es algo Ujú. que ha hecho mucha gente. Entonces, como usted dice, abre muchas puertas dentro de la misma carrera y también ya cuando uno se gradúa en términos laborales y la posibilidad incluso de ir a hacer la residencia en el exterior, no tener que ponerse, ay no, Ujú. entonces no sé inglés, etcétera. Todo eso definitivamente son las puertas que abre pues a aprender Total. y manejar este idioma. Sí, total. Entonces, bueno, creo que por eso se merece ahí su puesto ahí. Nosotros muchas veces nos dejan comentarios, porque algunas personas ya se han dado cuenta, pues, que esto es efectivamente una habilidad muy buena, de cómo pueden mejorar su inglés, especialmente personas que se quieren ir allá o lo quieren tomar como un poquito más en serio. Nuestra recomendación para esas personas siempre ha sido como, pues, practiquen, 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 porque al final de cuentas esa es la forma que uno puede mejorar el inglés. Sin embargo, nosotros entendemos de que a veces, sobre todo si lo que yo quiero mejorar es una habilidad como speaking, practicar solo pues es Es difícil. difícil. Entonces, afortunadamente, hace poquito hicimos una colaboración, tenemos un patrocinador del canal llamado MD English, que ofrece una muy buena alternativa para aquellos que quieren llevar su inglés al siguiente nivel. Entonces, digamos que pues MD English nos pareció una alternativa muy chévere y también por eso nos pareció súper chévere hacer la colaboración con ellos. En primer lugar, porque es un programa completamente diferente, en el sentido de que es un programa pensado para los médicos, es un programa exclusivo para medicina, para que de esa manera, pues digamos, uno pueda practicar la medicina aplicándola a los términos médicos, Ujú. a lo que es el lenguaje técnico médico, porque algo que ocurre mucho es si uno aprende inglés, etcétera y demás, pero cuando ya va a enfrentarse a su profesión en inglés, Sí, es otra pues cosa. definitivamente, Sí, definitivamente leer la de los cosa. trenes en Francia no va a aplicar muy bien a Exacto, la en cambio, tecnicismos. si usted ya está practicando de Ajá. entrada, no sé, cómo se nombra cada las cosas de consultorio, síntomas, etcétera, Ujú, tratamientos, pues es algo que claramente le va a ayudar mucho a mejorar el inglés para la ujú, parte que usted realmente lo necesita. Y también tiene otro plus que es muy pensado en los profesionales de la salud y es que tiene una flexibilidad súper importante. Ya ahorita ujú. pues Santi nos va a contar cómo funciona más o menos, pero algo importante es que ofrece múltiples horarios en los cuales uno puede llegar a hacer las sesiones que ellos ofrecen y uno incluso, no sé, me pusieron un turno mañana y tenía programada una sesión, la puede cancelar sin Sí. penalización ni nada por el estilo. Entonces tiene una flexibilidad que está muy pensada en Ujú. nosotros realmente los médicos. Sí, total. Y como Andy decía, eso se refleja tanto en la flexibilidad como en el contenido. Este no es otro curso de gramática de eso donde me pone a repasar como las diferentes formas de estructurar una frase y que no sé qué, sino se enfoca en lo que a alguien que quiera hacer un curso de estos le importa, que es practicar para mejorar sus habilidades, especialmente speaking, que eso a mí me encanta. Yo no sé si yo le conté la historia, pero yo cuando estaba como haciendo todo el proceso del USMLE, una de las clínicas a las que yo quería ir era Cleveland. Cleveland Clinic a uno le pide un nivel de inglés, sobre todo en speaking, que está en C2. Entonces, o sea, saber hablar en inglés y llegar a ese nivel de speaking son dos puntos distintos. Entonces, ahí yo, por ejemplo, yo quería mejorar mucho mi speaking, entonces yo compré un tutor. Pues eso fue un fracaso. O sea, porque la mayoría de los programas se centran como en cosas como esa, en gramática, que no sé qué, que vamos a hacer los ejercicios del libro para el pasaje. Y de todo lo que yo compré, la menor cantidad fue realmente speaking. Este curso se centra en eso. Speaking, uno tiene una clase, son una intensidad semanal de 3 horas a la semana, en donde uno, y eso es lo otro chévere, muchas de estas academias a veces lo ponen a uno con 20 otras personas y uno termina hablando 4 minutos. Claro, si se ha centrado en speaking, si son 20. Exacto, no tiene sentido. Aquí son un número muy, mucho más reducido de personas para que sea mucho más personalizado y uno tenga más tiempo de hablar.
Y sí, 3 horas a la semana. Pues hay muchos horarios, hay una gran diversidad de horarios, de nuevo, siendo muy flexible para los médicos y uno puede agendar cuando uno le quede bien. Entonces es muy flexible con eso y se centra en lo que realmente uno quiere mejorar. Y además de eso, pues sí, obviamente, como les estaba diciendo Santi, se centra en el speaking, que es algo fundamental pues para nosotros como médicos, pero obviamente no deja el resto de lado, tiene otras plataformas con las cuales pues suplen esas necesidades de si uno necesita ir Ujú. reforzando gramática, de pronto uno está en un nivel un poco más bajo de inglés y necesita estar practicando verbos, conjugaciones, etcétera, pues digamos que tiene otras plataformas que son de muy alta calidad, están asociados con Nagio, con Spark y con Cengage, y con ellos tienen libros, ejercicios, como de crucigramas y demás, como para hacer toda esta parte Sí, gramatical que uno realmente necesita. Incluso tienen un software de sí. reconocimiento de voz para uno poder practicar en el momento en el que no está en la sesión en vivo que se tiene, pues digamos, como cada semana con la intensidad horaria que nos contaba Santi. Entonces, a fin de cuentas, realmente es un curso muy completo en ese sentido. Sí, y precisamente por eso pues ha sido respaldado hasta el momento por 8 organizaciones médicas en 3 diferentes países de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, el Colegio Médico Colombiano avala a MD English, también organizaciones como el FELSUSEM de Latinoamérica. Bueno, 6 otras organizaciones tienen ahí respaldándolas. Y sí, es un curso, entonces ya saben, si a ustedes les interesa mejorar su inglés, si les interesa tomarlo para oportunidades laborales, de cualquier cosa que les interese ya llevarlo como a ese siguiente nivel, tienen ahí esta opción. Sí, pues la idea no es solo como mencionarles que existe la posibilidad de MD English, sino también nosotros también Ujú. pues hicimos la asociación con ellos para poder ofrecerles algo a ustedes. Entonces, lo primero es que en la descripción van a encontrar un forms que ustedes pueden llenar con sus datos si les interesa saber más de MD English, que los contacten para explicarles un poco mejor cómo funciona o los contacten como tal ya para adquirir, pues digamos, el programa como tal. Ujú. Entre todas las personas que llenen el forms, vamos a estar rifando 4 premios que nos ofreció MD English. Vamos a tener 2 sesiones de conversación gratuitas para que vean pues qué tal es el proceso y demás y con eso pues puedan ver qué tal es. Y también tenemos 2 placement tests que son como los Ujú. exámenes que uno hace para saber en qué nivel está y Ujú. de dónde empieza, completamente gratuitos. Entonces, 4 personas que llenen el form se van a llevar eso. Entonces, ya saben, si les interesa ser contactados, nos pueden dejar los datos ahí en el forms. Y si por el contrario, pues no les interesa, pero igual por su cuenta quieren ir a ver cómo es MD English, visitar su página, además, todos los datos también se los vamos a dejar en la descripción. Y si finalmente deciden adquirir el producto, tenemos un código que es TMI24 y con ese código les van a regalar el placement test, que digamos que Ujú. el total del costo del programa representa aproximadamente unos $40 de Eso es descuento el costo. que pueden Ujú. tener. Entonces, pues nada, ahí tienen esta opción súper buena si Por les si llega a les interesar. interesa. Exacto. Listo. Muy bien. Entonces, pasemos a la siguiente habilidad. Muchas de estas, a propósito, yo las saqué de Reddit. Yo me metí como habilidades médicas importantes. Todo lo que iban contando lo iba poniendo acá. Por eso, bueno, vamos a ver de todo. Una que muchas personas juraban que era como su superpoder era escribir muy rápido. Yo supongo que es por 2 razones. Uno, porque hay mucha gente que estudia anotando, tomando notas. Y pues claro, uno tomando notas, ya sea en una clase, en un libro, lo que sea, si uno anota absurdamente rápido, pues uno va a acabar su periodo de estudio mucho más rápido. Y si uno está, por ejemplo, en la clínica, también uno va a acabar sus notas más rápido. ¿Qué opina de eso? Yo lo dejaría en mes sobrevalorado. Yo también. O sea, siento que es una habilidad, o sea, chévere tenerla, Sí, pero de que yo me ponga a hacer un curso para escribir más rápido y que eso vaya a tener como un retorno en mi inversión muy, muy significativo, no creo. Además, para que lo tengan en mente, hay evidencia que sugiere de que mientras uno más rápido anota, por ejemplo, una clase, menos le queda. menos cosas uno retiene, porque se vuelve como un proceso automático. Mm. Uno lo sabe anotar tan rápido que uno no tiene que, su cerebro actúa simplemente como un transmisor. Transmite la información que va escuchando directamente ahí y no la procesa. Curiosamente, como esa dificultad de no poder anotar todo hace que el cerebro se esfuerce en resumir la información y ese pequeño nivel de procesamiento hace que uno la procese más y la recuerde mejor. Entonces, sí, esto no necesariamente es puede ser incluso contraproducente en ese sentido. En las notas, ahí sí me parece que puede servir un poquito, como, Sí, pero, tampoco tanto. O no, sea, exacto, acabar. realmente, a fin de cuentas, todo se resume en saber, digamos, cómo qué escribir, diría Ujú. yo. Tanto en la parte de tomar notas en la clase, pues es que uno se da cuenta que hay gente que literalmente transcribe todo. No sé si se Sí. acuerda que en nuestro semestre, como que ponían la grabación y Ah, o sea, transcribían todo lo que decía el literal. profe, si el profe se Ajá. movía, casi que si se sonaba lo ponían en la Sí. transcripción.
Entonces, pues bueno, sí, muy chévere, sí, mueve muy Ujú. rápido los dedos para eso, pero qué tan Sí. importante es lo que está escribiendo. Y lo mismo pasa también en las notas. Uno se da cuenta que hay gente que escribe muy rápido, hay gente que Ujú. escribe no tan rápido, y a veces el que escribe no tan rápido sale primero. Sí. ¿Por qué? Porque sabe qué poner en sus notas. Un Ujú. error muy frecuente de uno al inicio es que quiere poner todo en las notas, y Sí. entonces uno es así y dice, no, ¿cómo voy a alcanzar a hacer todas las notas a las 12? Pues nada, la solución no es escribir más rápido, la solución es escribir menos y saber qué Escribir lo escribir. que importa. Sí. Exacto. Entonces, yo por eso, si bien creo que puede ser buena, yo lo dejaría en sobrevalorada, porque Mm. no es necesaria para uno poder estar bien. De acuerdo. Vamos a una en la que la gente... Vamos a ver qué opina este. Manejo del tiempo. Y, chuchuchum, yo lo dejaría en superpoder, porque no Yo creo que estoy de sea acuerdo. subvalorada, sino que todo el mundo sabe que es importante, pero Exacto. no todos saben Todo el hacerlo. mundo sabe que es importante, entonces no entra aquí, pero efectivamente sí es muy útil. Efectivamente es muy útil. Ahorita vamos a tener de pronto un hot take con la siguiente, pero sí, o sea, es definitivamente una, y creo que lo hemos dicho mucho en el podcast, como una de las claves para que usted fuera persona en la residencia, en la carrera, en todas partes, es saber manejar el tiempo de uno. Sí, creo que ahí no hay, creo que no Sí, hay es mucha invaluable discusión. y es fundamental sobre todo para que precisamente no ocurran todas estas cosas que le dicen a uno que pueden ocurrir cuando uno está estudiando medicina, para que su vida no se convierta en medicina, Ujú. para que no abandone todas sus relaciones, yo no sé qué. El secreto de hacer todo eso está en manejar bien el tiempo. Entonces no es solo para ser un buen médico, sino para usted seguir con su vida y seguir siendo una persona como mentalmente sana. Ujú. Definitivamente todos necesitamos de alguna manera aprender a hacer eso Sí. poco a poco. Eso es cierto. Sin embargo, yo sí tengo algo parecido como un hot take, que es que aunque esta habilidad es un superpoder, creo que hay un mejor superpoder que es saber priorizar. Yo pondría este aquí, no sé qué le parece a Yo lo empezar. dejaría en subvalorado, porque estoy de acuerdo con usted que es súper importante, pero es Mm, que la gente ok, no lo separa como usted lo está haciendo en este momento. Para sí, la es gente verdad. priorizar y manejar el tiempo es lo mismo y muchas Y veces no, no. no tiene nada que ver. O sea, porque ese es el problema, como uno, la mayoría de la gente asocia manejo del tiempo con ser eficiente. Pero el problema de eso es que yo puedo coger 10 tareas que tengo que hacer y muy eficientemente organizar mi tiempo para hacer cada una de ellas. Pero si ninguna de las 10 realmente me contribuyen a lo que yo quiero que pase en mi vida, en mi carrera, en lo que sea, yo no estoy siendo productivo, estoy siendo ocupado, que son dos cosas muy distintas. Entonces, por eso a mí priorizar me parece tan importante, porque de esto, manejo del tiempo, no sirve si uno no está priorizando bien aquello que hace con su tiempo. Y eso puede aplicar a lo que sea. Por ejemplo, últimamente estoy viendo y hablando y como viendo muchos casos de personas que quieren entrar a la residencia. Y es muy curioso porque la mayoría de las veces las personas tienen más o menos claro por qué no están entrando. Si quieren una especialidad muy competitiva que mira mucho research, bueno, tienen que hacer research. Pero uno luego llega y les pregunta como, bueno, ¿y qué está haciendo? No, estoy trabajando muy fuerte, no sé qué, sí, trabajando en tal y tal y tal. Pero le estás metiendo la ficha research, no, estoy en el trabajo de no sé qué, haciendo plata. O sea, está enfocándose hacia otro tipo de meta que está dándole otros resultados. Entonces, saber en qué es lo que es como esa frase, como saber en qué tengo que aplicar mi tiempo es más importante de cómo voy a distribuir mi tiempo para eso. Sí, de acuerdo. Y creo que además de obviamente lo que usted menciona en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en el ámbito personal también es Hmm. súper importante. O sea, cuando uno está distribuyendo su tiempo y dice, no sé, voy a descansar, pues también qué hace con ese tiempo de Sí. descanso es súper importante y también qué hace como con las cosas extras. Y Ujú. ahí entra algo muy importante que también hemos hablado en otros videos y es como el saber decir que no. Eso es fundamental dentro de esa parte de priorizar, porque Ujú. muchas veces pasa eso. Entonces, sí, es que yo quiero pasar a la residencia, pero es que me ofrecieron tres trabajos para ganar muy buena plata, entonces yo le dije que sí a los tres. Y es como, Sí. probablemente podía haberle dicho solo sí a uno o a dos, hacia Hmm. una plata con la cual puede vivir perfectamente bien y tendría tiempo para, Sí. para, para poder estudiar y pasar a la residencia, que finalmente es su objetivo principal. Su objetivo principal no es ser rico siendo médico general, ¿cierto? Hmm. Entonces creo que el saber decir que no, tanto a las cosas de la vida Hmm. personal como a las cosas de la vida académica, es fundamental en esa parte de Es que priorizar. generalmente la gente cuando piensa en priorizar, piensa en decirle sí a algunas cosas, pero el priorizar es más, es Ujú, 90% decir que no, 10% decir que sí. de acuerdo. Es mucho más importante. Muy bien. Una que, esta es de usted, el saber leer un artículo científico. Era un artículo científico, Sí, ¿no? un artículo Ok, científico. ¿dónde ponemos esto? Em,
Yo lo dejaría en, o sea, con artículo científico, aclaro, no me refiero solo como al estudio clínico, ensayo Ujú. clínico aleatorizado, sino a un review, Sí, a sí, un sí. paper, a Ujú. saber cómo leerlo. Yo lo dejo en subvalorado. Ok. No sé usted qué ¿Un, opina. un mejor secreto? Pensemos, a ver, ¿qué tantas personas? A ver, veamos los argumentos. A ver, ¿dónde lo Digamos que podemos ver? mis argumentos son los siguientes. Pasa mucho que, por ejemplo, no sé, usted tiene un review del Nature, que Ujú, ese es como el ejemplo más que se me viene a la cabeza. Usted está estudiando algo y saca un primer del Nature. ujú, Y usted está estudiando ese tema porque, no sé, le preguntaron algo en específico de tratamiento y usted dijo, no, pues me voy a hacer una repasada general del tema. ujú, Y resulta que el review del Nature tiene 10 páginas de fisiopatología y ujú. solo 2 de tratamiento. Sí. Lo que yo veo que ocurre normalmente es que la gente lee absolutamente todo y trata de Ujú, aprenderse casi que todo y ujú, nos enfoca como en la parte que realmente le beneficia o que necesita del artículo. ujú, Lo mismo pasa cuando leen un ensayo clínico. Entonces uno ve que, por ejemplo, cuando nos ponían, no, los clubes de revista, no los formales así de que había que analizar todo, sino como, oiga, leanse este artículo y lo discutimos mañana. Uno veía que la gente se estudiaba un montón de cosas, de cómo era como la metodología que utilizaban y demás, cuando lo que íbamos a discutir era como, bueno, los pacientes que usaron le parece que tienen sentido sí, y la gente no se fijaba en eso, la gente sí. era como, no, yo busqué. Entonces yo siento que cuando uno no sabe cómo a qué irse o cuando Ujú, uno no entiende cómo qué es lo que le sirve realmente de lo que uno está leyendo, se pierde y ujú. no capta lo que necesita de los artículos. Yo por eso lo dejo en subvalorado porque es algo que veo muy frecuente en los No sé si estudiantes, se dio cuenta, pero básicamente describió como esta habilidad pero priorizar leyendo. dentro del artículo. Sí, Exacto, pero es leyendo. saber a qué. Sí, es que esto de verdad es una habilidad importantísima. Y sí, en ese caso sí me parece. Sí, es que yo dije, como, ¿será que lo está hablando como saber interpretar la P y no sé No, qué? Y no, yo, no, 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 no. ok, ok. En ese sí lo dejaría aquí. Muy de acuerdo. Y siento que está muy acoplado, de hecho, a la siguiente, que la siguiente es saber buscar. Porque porque está bien, si me ponen un artículo de Nature, porque justo era el que se va a analizar, y listo, yo tengo que saber eso. Pero si yo por mi cuenta quiero estudiar un tema, de mí depende identificar el artículo que más se acople a lo que yo busco. Y tal vez ese artículo del Nature con 18 Sí. páginas de fisiopatología no sea el mejor, y el del New England, que es de pronto más reciente, es más conciso, tiene más de clínica y más tratamiento, ese sí me puede servir. Entonces yo por eso, yo estoy inclinado a ponerlo, no sé si aquí o aquí, no sé Yo lo qué. pondría en superpoder porque yo creo que la gente sí sabe La lo gente sí importante sabe, que es, ¿cierto? solo que muchas veces, no sé, como que o se Hmm, quedan o se casan con algo, es algo muy frecuente, como sí. se casan solo con, no, entonces como, uff, Up to Date me pareció buenísimo, y entonces Ujú. se casan con que tengo que leer Entonces tengo todo que de Up leer to Date, todos los artículos de infarto de UpToDate, y pues sí. no, Eso entonces... me pasa a mí. Entonces, por eso yo Sí. creo que es un superpoder, porque todos sabemos, así como el manejo del tiempo, todos sabemos Hmm, que es importante, pero muchas veces como que no sabemos muy bien cómo sí, hacerlo. Entonces yo lo dejaría en superpoder y sí, o sea, sí, eso es fundamental, o sea, es fundamental. nuevamente priorizar, pero para saber buscar Y información. yo no sé, o sea, siento que yo no sé si todo el mundo tiene claro, de pronto en el estudio sí, pero es que también esto no aplica solo al estudio. Actualmente a mí me parece increíble que yo haya cosas, por ejemplo, que a veces no me sé, pero si me preguntan, en 2 minutos puedo tener una respuesta muy, o sea, con una confianza muy grande de eso, precisamente por lo bien que sé buscarlo. Entonces, yo no sé qué tanta gente sepa también de eso. Sí, creo que en ese sentido, como ya cuando usted está como en su vida profesional, no Ujú, cuando está buscando algo para estudiar, sino lo que usted dice, sí. ujú. Y eso le pasa a uno trabajando o en la Sí. residencia, ¿no? Como que un paciente le pregunta ¿no? algo y uno Y uno, le toca exacto, buscar uno rapidísimo y uno no sabe, mire esto. y uno está muy, o sea, exacto, uno tiene, ya sabe en dónde, ya sabe cómo, ya sabe si lo que uno está leyendo, qué grado de confianza uno puede tener en esa información. Es Sí, de hecho, espectacular ayer eso. me pasó eso porque ayer estaba pues en una reunión ahí Ajá. con una persona y bueno, después de que acabamos la reunión, lo de siempre, si me ayuda con una consulta gratis, no sé, oye, Ajá. cuénteme. Entonces, a fin de cuentas, era como que tenía algo que parecía ser fibromialgia, ¿no? Ujú. Entonces, la fibromialgia yo la he estudiado, sé qué es, pero pues no sé a fondo cómo Sí. tratarla, etcétera, ya como cómo seleccionar cada uno de los medicamentos. Ujú. Entonces yo le dije como no, pues espéreme un segundito, pin, 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 up to date, algoritmo de manejo, Sí. Chan, chan, ponga chan. esto. Literal. Entonces, eso es fundamental para uno Ujú. también poder dar respuestas rápidas a lo que Sí. sirve. O sea, creo que una vez usted lo mencionaba, que el buen médico en este momento no es el que se sabe todo, sino es el que sabe dónde buscar ¿Dónde todo. buscar todo? Porque uno ya a estas alturas de la vida no se tiene que saber tantas cosas de memoria, pero uno Además tiene es que que saber dónde Y, buscarlas. con lo rápido que avanza, a veces, si uno se centra tanto en aprender las cosas y no en saber dónde buscarlas, uno va a estar desactualizado en Exacto, sí. muy poquito tiempo. Bueno,
La siguiente, esta yo la encontré en Reddit. También mucha gente jurando por esta técnica, bueno, por esta habilidad, aprender a hacer código. ¿Mm? La razón para los que no saben. No, pues yo tampoco la sé muy bien. Yo sé que la gente usa Python como para saber hacer ensayos, ¿no? Es como para investigación. Exacto. Ese es el objetivo. Porque para los análisis de datos de un estudio, especialmente mientras más grandes son los estudios, pues necesitan alguien que sepa hacer el código. Eso no lo analizan uno ahí con la calculadora, ¿no? Eso se hace con un código que lo analice ya propiamente. Entonces, la gente en Reddit decía que esto literalmente era un superpoder porque muy pocos estudiantes lo sabían hacer, entonces cuando había uno, a ese lo metían en todos los berracos estudios y su nombre aparecía en todos. Yo conozco una persona, amigo de los dos, que lo Ajá. hace y si yo me guío solo por él, estaría Estaría tentado a ponerlo tentado a allá. ponerlo aquí, porque creo que no mucha gente lo sabe. Bernal, Sí, sí, sí. no sé a gran escala si pasa así con todo el mundo. Yo ¿Qué tampoco opina? sé, pero yo digo, o sea, yo lo bajaría a buenas, no lo dejaría en subvalorado. ¿Por qué? Porque pues eso también depende de usted que quiera en su carrera como médico, ¿no? Ajá. Porque sí, obviamente investigar es importante, publicar, etcétera, pero véanos a nosotros dos, nosotros qué tanto nos importaba que nos metieran en todos los Cero. artículos, Sí, cero. En sí, la es residencia verdad. yo fui exactamente igual. Entonces yo digo que es algo bueno, sí, Ujú, porque si usted le interesa investigar y tiene ese como plus adicional, ujú, le va a servir. Pero no, yo me acuerdo mucho, Ale, que hace poquito que entrevistamos acá en el canal para ujú. qué pasó a pediatría genética. Ella me acuerdo mucho que estaba como trabajando un montón en un artículo y yo no sé qué, y llegó de la nada como un pelado recién llegado como al semillero de genética, pero el man sabía usar muy bien, no me acuerdo si era Photoshop o qué era, pero les hizo todas las gráficas del artículo Ajá, en 5 minutos y quedó en el paper. ajá. Entonces, pues a lo que voy es que sí, o sea, ese es un ejemplo de una habilidad que a usted le puede como potenciar algo que usted quiere ser, pero no Ajá. es una habilidad que usted necesita para ser un buen médico, porque yo creo Sí, que sí, estamos sí. hablando de habilidades en medicina. Yo por eso lo dejaría en buenas. Esta está más al final, pero me parece que la podríamos aplicar con la misma lógica y es docencia. Porque, por ejemplo, a nosotros dos nos ha ido extremadamente bien con la docencia, lo volvimos un trabajo como on the Literalmente. side, nos ha ido muy bien, le hemos sacado mucho beneficio. A mí incluso la mentalidad de ser docente me cambia la forma en la que estudio y hace que mi estudio sea más efectivo. Porque cuando estoy estudiando algo, estoy automáticamente pensando cómo lo voy a explicar y eso se ha demostrado que es una muy buena técnica. De hecho, pues es como el precursor de la técnica de Feynman. Entonces, por nosotros, yo creo que nos lo pondríamos muy arriba, pero viene lo mismo. Y ahí la razón por la que me despertó ahorita esa idea es porque me acuerdo que en nuestra universidad existía el programa de tutores pares, ¿no? Que tenía cierto prestigio, que yo no sé qué, que daba como algunos punticos en la hoja de vida, pero lo que yo veía muchas veces era gente entrando al programa que no le interesaba en lo más mínimo enseñar, La que hoja no de vida. querían volverse docentes, solo querían tener como ese plus. Y que nunca les salía muy bien, no se esforzaban mucho, muchas veces no quedaban porque uno mismo haciendo la entrevista no se daba cuenta que no querían, solo querían como el prestigio. Y ahí va lo mismo, como si uno está analizándolo desde esa perspectiva como un superpoder, pero uno no le interesa, es más esa pregunta. ¿Uno qué tipo de médico, uno qué tipo de intereses quiere perseguir? De acuerdo. Aunque ahí yo estaría, o ¿Qué? sea, ¿Qué? ¿Por entiendo qué? completamente Ajá. lo del buenas de docencia, pero yo estaría tentado a ponerlo arriba. Yo Pero sé. no en superpoderes, o sea, en Ajá. En subvalorado. subvalorado, ¿por En qué? subvalorado, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, o sea, puede que usted no quiera ser docente, Ujú, que no quiera ser monitor, que no quiera ser tutor par, ujú. pero usted en su carrera va a ser una figura de autoridad sobre otras personas, ¿cierto? O sea, usted va a tener estudiantes, va a tener internos, Bueno, va a no tener residentes. necesariamente. Hay hospitales universitarios, hay No, hospitales... digo, o sea, Sí, mientras usted se forma sí, en sí, sí. medicina, usted va a tener gente a cargo. Cuando usted es interno, usted va a tener estudiantes. Cuando Sí, usted está electivo, usted va a tener internos obligatorios y va a tener sí, estudiantes. Y si usted decide hacer una residencia, la residencia es en un hospital universitario. Usted sí. va a tener estudiantes a cargo. Y yo sí creo que en el cómo uno ejerce ahí, digamos, como el funcionamiento con los estudiantes, puede cambiar drásticamente a usted cómo le va en una rotación. No solo por lo que usted dice que uno sabe mejor cómo explicar o porque el que enseña aprende dos veces, sino por todo. O sea, como jugar a ese rol de docente, no solo en el sentido de enseñar, sino también de decirles cómo, de saber trabajar con ellos o cosas por el estilo, como... me acuerdo que me pasaba mucho. Yo en los turnos noche de residente, Ajá. si tenía estudiantes, acababa como 3 horas antes. Sí. Y eso que les explicaba un montón, pero acababa Pero eso, como tres creo que horas eso es más antes. como trabajo en ¿Trabajo en equipo, equipo? ¿no? Pues no Trabajo en sé, o equipo sea, es yo creo que este. tiene que ver, porque trabajo en equipo puede ser con su par, pero es que aquí yo estoy hablando de con la gente que usted en teoría tiene a Sí, cargo. o sea, eso también nos pasó en el internado, que nosotros,
la mayoría de nuestros compañeros, los estudiantes los miraban como si fueran un moco. Exacto. En cambio, nosotros como que le hacíamos un curso intensivo. Bueno, chan, les estudiábamos, les enseñábamos cómo nos gustaban las cosas y luego se volvían nuestro equipo. Entonces, en Era vez de súper ser bien. una persona mirando a tantos pacientes, éramos 3 o 4. Entonces yo basado en eso, o sea, no en que usted sea docente y tenga pero en que usted al menos haga como ese pequeño ejercicio de tener a su estudiante, trabajar con él, cuando está con el paciente, explicarle que eso a fin de cuentas es ser Ujú. docente le va a ayudar muchísimo. Yo basado en eso es que lo subiría, pero no sé si lo quiere dejar en buenas. Creo que lo vamos a subir, todo el mundo va a saber que lo vamos a subir sesgadamente, Sí, no, pero, completamente. pero bueno, es nuestro tier list. Listo. De una vez, trabajo en equipo. Trabajo en equipo, superpoder. Sí. Superpoder. Y es un superpoder muy cliché. Todo el mundo dice como, ah, sí, me gusta trabajar en equipo. Pero en verdad, ese ejemplo que ahorita dimos, a mí me parece, ahí está la importancia. El trabajar en equipo no solo hace que todo el mundo le vaya mejor, sino que facilita demasiado el trabajo. Lo hace mucho más eficiente, mucho mejor. Y yo creo que es importante tener en mente que no, sí, cuando la gente piensa en trabajo en equipo, como usted dice, lo piensa en algo muy cliché, también Mm, casi siempre usualmente lo asocian únicamente es a los médicos, ¿no? Pero pues mm, cuando uno está trabajando en un hospital o si así trabaja ujú. en otra cosa, o sea, enfermeras, instrumentadoras, personal de aseo, celador, todo. O sea, si usted tiene digamos como un buen trabajo de equipo con absolutamente todos, eso le facilita Ujú. todo, incluso en la atención del paciente. Cuando yo estoy en mis turnos y la jefe que está, yo me la llevo bien y yo, ay, por favor, es que necesito revisarle a este paciente, sale rápido y pues con eso uno puede ayudarse también. Entonces creo que el trabajo en equipo implica Sí, todo y superpoder, o sea, con total. todos. Sí. Ahora bien, aquí estás networking. Esta, para mí, era un secreto. O sea, yo me acuerdo todavía el día que me di cuenta, de hecho, estoy tentado, ahorita lo podemos organizar como Entre los más sí, entre importantes. ellos, pero por ahora dejémoslo ahí. A mí esto es yo me acuerdo que cuando yo estaba en el USMLE, como hacía todo ese proceso, y yo veía que le ponían demasiado énfasis a la investigación, y yo decía, ok, sí, yo entiendo que Estados Unidos publica mucho, pero es que ya es una cosa absurda, como Sí. porque hay tanto énfasis. Y un día hablando con un médico, bueno, hablando con varios, o sea, la primera vez que lo escuché fue con un médico llamado Mal Kassat, él me dijo como, sí, tener un paper publicado o 2 o 3 o 10 a tu nombre es un plus, pero es que el gran secreto que casi nadie entiende de investigar es que cuando uno se va un año o dos allá a Estados Unidos, investiga con alguien, uno se está haciendo conocer. Le están conociendo su ética de trabajo, están conociendo si uno es bueno, uno está haciendo contactos que lo conocen a uno, que saben cómo es uno y afortunada o desafortunadamente el mundo se rige con la idea de malo o medianamente bueno conocido es mejor que bueno por conocer. Entonces, eso hace que aboguen por uno, que cuando se abre una oportunidad laboral, una oportunidad de investigación, una rotación, un lo que sea, van a decir, esa persona es buena, yo la quiero para acá. Eso yo no lo entendí hasta ese momento. Y después de ahí esa idea solo se me ha recalcado 18.000 veces en cosas de residencia. Yo veo como personas que en su internado hicieron un contacto que luego subió de posición o no sé qué y ese le hizo entrar. El mundo literalmente se mueve por contactos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en que es subvalorado porque la gente Ujú, no le ve la importancia. Otro ejemplo, además de, no sé, por ejemplo, usted dice Estados Unidos porque se van a rotar. En la residencia pasaba mucho, pues yo lo veía mucho sobre todo con mis compañeros de residencia, los congresos, ¿no? Como ir a congresos. Entonces eran como, no, pero pues uno para que a un congreso, si normalmente dan siempre las mismas charlas, etcétera. Y yo les decía, exacto, la como idea del Congreso no es la charla. el 20% del congreso es lo académico. Exacto, El sí. resto es conocer Ujú, gente, es hacer networking, etcétera, no sé qué. Entonces yo a ujú, raíz de eso, pues no sé, o sea, yo conozco gente en casi todos los programas, también por el hecho de haber estado metidos en tantas vainas con el IMI, sí. con yo no sé qué, con la... O sea, yo ahorita me gradué y pues empecé a tocar puertas en gente diciéndole como, oiga, pues estoy libre por si hay trabajo. Ujú, Y tenía la oportunidad de decirle a gente, pues, importante, exacto. ¿sí? Y nuevamente, es gente que sabe que lo conoce a uno, Ujú, para bien o para mal o para medianamente mal, lo conocen a uno sí. y pueden decir, sí, no me interesa, pero yo ya estoy seguro de lo que me Ujú, voy a enfrentar con esta persona. Conseguirse una rotación afuera, que eso también pasa sí. mucho, tanto acá como en Estados Ush, Unidos. pasa demasiado, sí. El hecho de usted conseguir ese contacto, hablarse con esa persona, sirve. Entonces, el networking es algo que es cada vez más Ah, y necesario y cada vez más a fundamental. veces ni siquiera, o sea, yo he escuchado historias donde hay como un billar hay de tres bandas, como conocen un contacto y ese contacto les da el segundo contacto que les da el tercero que con ese es que les dan el trabajo. Sí, el mundo realmente se mueve así. Sí. Ahora van unas de dinero. Entonces, el primero que pusimos aquí es
la habilidad de saber monetizar tus intereses. Y la razón por la que la puse es porque en medicina la mayoría de las cosas que uno hace son muy valiosas para mucha gente. Y la mayoría de estudiantes y médicos simplemente no son conscientes de eso. Y uno tiene tantas habilidades y tantos aprendizajes que uno podría monetizar y que uno nunca aprovecha, que es increíble. Entonces, yo estoy tentado a ponerla como Sí, en es secretos mejor subvalorado. guardados. Sí, sí, sí. Y hay Totalmente de ejemplos, acuerdo. como para un ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, los resúmenes, ¿se acuerda? Sí, yo tenía el mismo ejemplo cuando Sí. estábamos hablando de que íbamos a hablar de cada uno. Porque, o sea, yo, por ejemplo, yo estudié la carrera y pues la estudié de cada. A mí no Ujú, me costaba nada la carrera, pero ujú, pues igual mis papás me daban X cantidad de dinero ajá, y yo hacía resúmenes y los hacía mucho tiempo antes. Yo me acuerdo que sí, porque a mí me gusta siempre tener todo listo antes, como 2 semanas antes, una semana antes, yo ya tenía el resumen del parcial y los empecé a vender. Me ajá, acuerdo en primero y entonces yo le mostré y sí, después en sí, segundo empezamos los dos a hacer resúmenes ajá. y como durante creo que hasta quinto, hasta que nos lo prohibieron por tutores pares, Literal, sí. nos dieron como no pueden seguir No siendo puede tutores y hacer. están vendiendo resúmenes. Vendimos resúmenes Ajá, y uno con eso pues ujú, hacía buen dinero y se podía dar sus gustos en ese momento para la vida de sí, estudiante de medicina y demás. Y eso, a fin de cuentas, o sea, pues eso ahí funcionó para ese momentico, pero si usted eso lo sigue potenciando, 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 que fue lo que nos pasó también con el canal, exacto. se puede volver a largo Y es plazo en que su vida, eso es lo que en su forma de manutención, en todo. siento que eso es lo que mucha gente no entiende, porque eso a veces genera un efecto que lo lleva a uno a un sitio que uno ni siquiera sabía que era posible. Nosotros cuando creamos este canal, primero que todo, pues no éramos muy conscientes de que podíamos ganar plata con él, Exacto. pero después cuando sí fuimos conscientes, no creo que fuimos conscientes de que uno podía más o menos vivir de esto y de sus ramas. Ujú. Y pues eso me permitió a mí como tomar una decisión que yo nunca pensé que fuera a tomar, pero que fue muy útil. Y de nuevo, no es como de forzar las cosas, ¿no? Con el ejemplo de lo que estamos hablando ahorita, no es como decir, ah, bueno, entonces puedo monetizar la docencia, entonces me voy a volver docente y voy a hacer clases. Si a uno no le interesa eso, no tiene sentido, es de lo que a uno le interesa. A mí me acuerdo, Champi, que él un día vio que, oiga, todos nosotros anotamos en unas libreticas y siempre ponemos con los mismos subtítulos. Voy a crear una libretica que ya venga con los subtítulos y la vendo. Y le fue re bien. Ujú. Había en el semestre de que le damos tutoría siempre alguien que creó como una compañía que vendía como Ah, sí, uniformes sí, Bed y... Collection. Ajá. exacto. Entonces, siempre es como, si algo les interesa, si algo les llama la atención, si ustedes detectan un problema, metan en la ficha eso. Y algo súper importante también a tener en cuenta y es que no necesariamente tiene que estar relacionado con medicina, ¿no? O sea, uno se Exacto. da cuenta de personas que sí son médicos y todo, pero tienen una segunda pasión en la cual les va muy bien y Ujú, resulta que eso le den un potencial de ujú. monetización y le meten y pues esa resulta Sí, siendo pues su vida, ¿sí? sí, exacto. Entonces, como súper importante tener eso en mente, o sea, como no cerrarse a las posibilidades solo por no, estoy estudiando medicina, ahorita no me puedo poner a crear empresa o a yo no sé qué, Ujú. que eso me quita tiempo. Puede que ahorita le esté quitando tiempo, pero a futuro Sí, puede se ser lo va a ahorrar. una muy buena. Entonces, Y además, siento que no solo como para afuera de la medicina, sino que es una habilidad importante para los médicos, porque muchos médicos desafortunadamente se vuelven peores médicos de lo que podrían ser por problemas de dinero. sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Gineco. Gineco era donde yo más lo vi, que yo una vez tuve un turno con alguien que había estado 4 días seguidos despierto porque había hecho 4 turnos de 24 horas. ¿Por qué? Por dinero. Entonces, a veces el dinero o la falta de él hace que uno haga cosas bobas, estúpidas y uno se termina quemando. Y eso en que termina, un médico quemado no quiere hacer su trabajo, no lo hace bien, se equivoca, ya es un peligro. Entonces, tener esto, o sea, saber hacer esto, y sobre todo desde que uno está joven, a mí me parece una habilidad fundamental para cualquier ser humano, incluidos los médicos ahí. De acuerdo. Ahora va una que uno podría hacer el argumento que es incluso más importante y es saber administrar el dinero. Este no sé si lo ponemos arriba o abajo. Ujú, ujú, ujú. Porque es No, que, yo lo dejaría en superpoder. sí, es que siento que este ya la gente lo, Lo sabe. lo El problema sabe. es que igual no lo hace, pero Exacto, ese es el problema. Nosotros hablábamos del síndrome del médico recién graduado, ¿no? sí, que lo que siempre uno se gradúa en los médicos y uno de los Ajá, especialistas con casa, con carro, literal, endeudadísimos. Y entonces ya no endeudadísimos. es por falta de plata, sino por todas las deudas que tienen, que empiezan a tener 80 Exacto. trabajos y tienen tremenda casa solo para dormir una vez a la semana y tremendo carro Ujú. solo para moverse entre Que no trabajos. tiene el más mínimo sentido, sí. Es que uno siempre va a sentir que le falta el dinero si a medida que uno va ganando más, su estilo de vida siempre va subiendo. Uno, o sea, yo no me acuerdo quién decía esa frase que... hay dos frases ahí bonitas. Una era algo así como, uno siempre va a ser pobre si uno no logra vivir con menos de lo que tiene.
Siempre vas a sentir pobre. Ujú. Porque nosotros conocemos incluso personas que ganan muy buena plata y se la gastan toda. Se la pasan Toda. endeudadísimos. Literal, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Uno siempre va a vivir estresado así. Entonces sí, esta habilidad me parece Sí, fundamental. es muy importante uno como saber no, administrar el dinero que tiene y también hacer una planeación como A financiera con futuro. él mismo. O Ujú. sea, puede que usted no cree su propio negocio y monetice todo, pero pues al menos sepa qué hacer con su plata, ¿no? Hmm. O sea, como dónde ponerla, etcétera, para que Ujú. no se desvalorice o cosas por el estilo. Son cosas mínimas que uno Sí, puede aprender, o sea, que no toca ser un sí. experto ni ponerse a ser un Nada. experto en la bolsa, cosas mínimas que uno puede Ujú. hacer para que su dinero se vaya potenciando un poco y lo que usted dice es fundamental, o sea, como la gente usualmente no apenas se gradúa, no, y cuando empiezan a ganar mucho dinero, no miden sus ingresos versus sus Sí, egresos. O sea, como que sí. gastan todo y es como, no, pues se me está entrando plata. Exacto. ¿Sabes? Como, Yo que siento que es que a mí me pasó, como yo siento que uno cuando tiene algo muy seguro, uno se relaja. Entonces, como a los médicos, sobre todo, por ejemplo, los que se van, siento que les pasa mucho, los que se van a Estados Unidos se confían con eso. Es como, voy a ganar millonadas, yo no necesito tener educación financiera, me va a entrar mucha plata, eso es lo que importa. Y curiosamente, yo no sé si ha visto esta evidencia, hay estudios que miran como los self-made millionaires, los millonarios millonarios de dólares, ¿no? ajá. Que no heredaron el dinero. ¿Qué profesión tienen? ¿Sabe dónde están los médicos? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Está entre los primeros cinco? No está entre los primeros Sí, iba cinco. a Ese decir, es no el creo. punto. Es el punto. Si uno mira en los estados de Estados Unidos, los salarios, como la profesión mejor pagada, como en 48 50 es una rama de la medicina. Pero nunca Un está en médico es los primeros millonario. cinco porque los médicos malgastan las cosas. Exacto, solo se Eh, gastan la plata, o sea. Curiosamente, creo que profesor está como en segundo o tercero. Que los profesores no ganan mucho, pero la saben administrar muy bien. Creo que el primero es como accountant o abogado, alguna cosa así. Y así. Pero sí, como dato ahí a tener en Súper, cuenta. sí. Hmm. Comunicación, saber comunicarse. Mm, eh, que yo lo dejaría en buenas. ¿Buenas? O usted lo dejaría en superpoder. Yo lo pongo, no sé si aquí o aquí. No, o Uy, sea, no, es que déjeme escuchar, déjeme los argumentos. Voy a poner un superpoder por hágale, ahora. hágale. La comunicación literalmente es un superpoder donde sea que uno lo ve. O sea, es que comencemos con ejemplos normalitos. ¿Se acuerdan una vez que estábamos en una entrega de turno y Denis mandó una pregunta en medicina interna al residente que estaba ahí y él llegó y con toda la seguridad del mundo dijo algo así como, no sé, la cifra de porcentaje de tantos? Nadie sabía. 32%. Todo el mundo Pues sí, sabe, no sé qué, ¿sabes? da. Luego fuimos a ver y no era 32. Pero y eso no quiere decir que uno deba mentir, pero la manera en la que uno comunica lo que sabe, si hubiera, no, creo que 30, le hubiera dicho seguro y le hubiera pegado se hubiera clavado. Eso, eso refleja la importancia de comunicar. Cuando uno está, esa fue otra vaina que aprendí una vez, uno está con un paciente, digamos que está en urgencias, llega una paciente, algún síntoma, uno le hizo de todo, no encontró la causa. Hay dos maneras de decir esa conversación, de tener esa conversación que llevan a resultados muy distintos. La primera, pues señora, le busqué muchas cosas, pero no salió nada, no sé qué tiene, pues te va a mandar a la casa con esto. Versus, doña Cecilia, afortunadamente todo salió negativo, descartamos todas las causas graves, entonces, gracias a Dios, se puede ir con esta tabletica para la casa. La respuesta de doña Cecilia va a ser muy distinto en los dos escenarios, aunque sea la misma información y todo porque yo sé comunicarme. Y la comunicación es una vena que uno tiene con todo el mundo, con los pacientes, con los profes, con los coRs, con todo el mundo. Sabe, creo que por eso lo voy a poner aquí. Siento que es subvalorado. Ok. Con absolutamente todo el mundo. Saber comunicarse también, por ejemplo, afecta a lo que estamos haciendo. Si no todos estuviéramos hablando así. Entiendo. Exactamente. A mí me parece un... Sí, no, yo lo estaba pensando en buenas porque lo estaba pensando muy en el sentido aplicado al hospital, pero creo que Ajá. tiene razón. Porque, o sea, yo decía como, pues, no sé, si alguien se quiere dedicar a la investigación y estar programando, pues... No, es Pero que uno, tiene razón en que ese, absolutamente todo lo necesitamos, o ese tipo sea... de cosas que uno solo se da cuenta cuando están incorrectas. Cuando nosotros tuvimos, por ejemplo, residentes que no sabían comunicarse muy bien y uno ve el impacto que eso les tenía. Sí, claro. Entonces, me parece, Bueno, sí, 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 sí. para una entrevista de residencia, por ejemplo.
Sí, Una no, entrevista de nada que hacer, residencia, de saber trabajo, de todo. comunicarse, es que eso es esencial. A mí me parece esencial, pero sí. Sí, Ahí, ahí, de acuerdo, ahí subvalorado. confirmé que es Subvalorado, sí, sí, sí. subvalorado. Bueno, buena memoria. ¿Qué opina de ese? Mm, ¿Sobrevalorado? Eso puede trigger some people, pero sí, yo lo pongo en sobrevalorado. O sea, si yo tengo buena memoria, mala memoria, chévere. El mismo concepto de buena memoria y mala memoria me parece un poquito como, Cuestionable. sí, cuestionable porque yo no sé si, pues, o sea, la mayoría de la gente dice como, yo tengo muy mala memoria, pero luego, no sé, pues le ponen la canción de Mis ojos lloran por ti o una película que vio hace 5 años que le gustó mucho y se acuerda perfecto. Entonces, ¿cómo así? Se acuerda de algunas cosas y no otras. Yo creo que más la gente que sí tiene mala memoria es que no sabe entrenar su memoria. Creo que va más por ese lado. Pero aparte, dejando eso de lado, el problema que yo tengo con decir que buena memoria es como el superpoder es que la mayoría de cosas en medicina no están hechas para que uno las memorice, sino para que uno las entienda y las deduzca. Y siento que si uno depende mucho de su memoria o se acerca a la medicina muy a través de memoria y que va a hacer flashcards y que yo no sé qué, uno se está perdiendo de una habilidad que es mejor, que es comprensión. Sí, no, completamente de acuerdo. Uno por eso, porque por si Ujú, aprender la medicina es mejor si uno lo hace no estando completamente dependiente de memoria. Digamos que ujú, pues yo menos mal siento que tengo buena memoria y eso lo usé ujú, mucho para la carrera, sí, pero nunca me basé solamente en eso. ujú. De hecho, me acuerdo que lo hice solo como en primer semestre y fue como no, o Sí. sea, no tiene sentido. Entonces, creo que por ese lado, en el punto de aprender la medicina, está sobrevalorado. Ujú, También está sobrevalorado ya cuando uno está en el punto de ser profesional, ¿cierto? ujú, Porque a veces uno como que se forma con esta falsa ilusión de que el profe que se bota todos los datos ultra finos ujú. es el mejor profe y no. Sí. Cuando uno ya entra como a la minucia, a cómo tratan al paciente, a quién da los diagnósticos más acertados, demás, normalmente es el que entiende la medicina, Ujú, porque los casos difíciles no son de memoria, los casos difíciles son de unir todo y empezar a encontrar ujú. patrones o empezar a encontrar qué es. Entonces, por todo lado, yo siento que está completamente sobrevalorada y va muy de la mano de lo que estábamos diciendo ahorita, de que el buen médico en estos momentos no es el que se sabe todo de memoria, es el que sabe dónde buscar. Entonces, sí, o sea, por todo lado, tanto en la parte del estudio ya como en el ejercer la profesión, yo creo que está completamente sobrevalorado. Total, total. Uno que creo que no va a haber mucha discusión, saber cómo estudiar. Saber cómo estudiar, superpoder. Sí, ese O creo sea, que no tiene sí, pierde. sí, sí. Lo puse porque lo vi en Reddit 18.000 veces y pues Pues sí. es disciplina. Ser muy disciplinado. ¿Qué opina de ese? Yo lo voy a dejar en sobrevalorado. Sobrevalorado. ¿Qué Ok. dice usted? Yo con esto estoy un poquito conflictuado porque una de las razones, inicialmente, como mi instinto, también me decía cómo va a ponerlo acá. Pero siendo muy honestos, si alguien nos mira desde afuera, creo que a usted también le han dicho, como eres muy disciplinado. Bueno, sí, es cierto. Entonces creo que Solo que uno no lo ve uno así. a veces, exacto, exacto, siento que ese es el problema. Que uno, yo no siento que yo tenga tan buena disciplina porque yo encuentro estrategias para no depender de ella. Busco que me guste hacer lo que hago y así no lo siento como es que me estoy obligando a hacer las Sí, de cosas. acuerdo, uno hace como por un horario. O sea, yo ahorita estoy estudiando graduado sin trabajo porque pues me gusta. O sea, Exacto, como... exacto. Y uno busca a veces como incentivos para hacerlo. ¿No? Como por ejemplo, yo me acuerdo en una época, el canal mismo se volvía como, qué chévere hacer un video de eso, no sé qué, y eso mismo lo obliga a uno. Ujú. Entonces, sí, en ese sentido yo lo pondría acá, pero creo que es una habilidad, o sea, creo que es una habilidad necesaria. Sí, El, y creo que como más o menos lo que pasó con docencia lo estamos poniendo muy como desde nuestra experiencia exacto. y hay muchas personas que sí Que necesitan imponerse en cierto modo un honestamente, régimen o algo de sí, disciplina para exacto. poder rendir. Porque sí, y además hay una frase de Mark Manson que a mí me gusta mucho y es que dice, incluso el trabajo ideal va a ser horrible el 40% de las veces. Y una vez simplemente no va a querer, o no va a llegar, le veo pasar en la residencia, que Sí, uno llega, no quiere estudiar, quiere hacer otra cosa, pero bueno, toca. Hoy es uno de esos días, una de esas tardes que me toca leer. O como decir, listo, voy a hacer esto, o incluso negociar. Uy, esa habilidad nos faltó ponerla. ¿cuál? Saber negociar con uno mismo. Saber negociar con uno mismo, Como ok. decir, como voy a hacer esto, voy a hacer nada y luego hago esto. Como no ser un tirano con uno mismo, porque Sí, hay pero gente que creo es que está un como, poquito metida en manejo de tiempo priorizar, pero puede podría ser, ser sí, casi que sí, aparte, sí, 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 esa, sí. esa, sí.
Pero sí, la disciplina creo que es Sí, bueno, de necesaria. acuerdo, bueno. Es Sí, sí, necesaria, sí. sí. Bueno, aquí iba una que yo estoy tentado a ponerla aquí en secretos mejor guardados porque también fue esas vainas que la vida me reveló en un semestre en el que estábamos rotando como por clínicas. No, era el semestre que rotábamos con cosas de pediatría y eso. Ah, ya, octavo. Creo que hubo como 4 o 5 rotaciones, no me acuerdo cuántas hubo ese año, pero me acuerdo que hubo dos que yo estuve como con otros compañeros y hubo dos que estuve con un amigo que ahorita mencionamos, con Champi. Champi es un maestro en esto, en hacer un buen ambiente. Eh, las rotaciones con él, yo me daba cuenta que no necesariamente es que nosotros llegáramos y fuéramos Brillantes. Hipócrates renacidos ahí, que dijéramos toda la medicina, sino que simplemente había mejor ambiente. Había mejor ambiente, los profes se reían, nosotros nos reíamos con ellos, como no es que, y solo por eso había veces que nos llegaban y nos decían, ¿saben qué? A ustedes no les vamos a hacer parcial. Yo siento que los humanos tenemos muchos sesgos. Entonces muchas veces como mezclamos la opinión que tenemos de intelectual de una persona con cómo nos cae. Entonces por eso siento que esto es fundamental. No solo uno pasa mejor tiempo, sino que también uno termina con muchos beneficios académicos. En todo sentido. También eso influye, por ejemplo, en hacer networking, en conseguir trabajo. Nadie quiere trabajar con alguien que sea una mamera. Entonces, eso me parece fundamental. De acuerdo, o sea, yo también creo que me di cuenta en la residencia. Creo que en el pregrado no fui como tan consciente de eso, pero en la residencia sí me di cuenta que eso impactaba muchísimo, sobre todo en rotaciones en las que se dice como, esta rotación como que no me gusta Sí, sí, mucho. sí. Entonces, quizá uno no le daba el esfuerzo que le daba a otras, Ajá. pero uno iba con toda la actitud, y uno iba con toda la actitud Ajá. y hablaba con los profes y yo no sé qué. Y nosotros a lo largo de los 3 años, con los que se volvieron como mis mejores amigos de la residencia, nos dimos cuenta de eso. Nosotros dijimos, a nosotros nos suele ir muy bien en las rotaciones. No es porque seamos genios ni nada por el estilo. Es porque les ponemos muy buen Ajá. ambiente. Y Sí. entonces, como tenemos tan buen ambiente, si usted, por ejemplo, la embarra en algo, son como, no, pues Sí, sí, no fresco. pasa nada, O, Flores, o tranquilo. uno se burla o algo Exacto. así. Es El como, mismo profe se burla de uno. sí. Eso pasa en otro lado con alguien que el profe quizás lo queda mal y Sí, lo clava durísimo. Y totalmente. el mejor ejemplo que Ujú. tengo de eso es mi última rotación de la residencia. Que mi última, digamos que nosotros terminamos con rotaciones un poco tranquilas, pero la Ah, última, que es reumato, no es tan tranquila, sí, toca es estudiar harto. pesada. Pero claramente era mi último mes de la residencia, o sea, todo el mundo estaba como, no, no Sí, queremos ajá. hacer nada, yo no sé qué, no dijimos nada, o sea, pues como que literal, a pesar de eso, normalmente cuando eso ocurría, la gente que hacía llegaba con una actitud Sí, como, maluca, sí. demostraban todo el tiempo la pereza, nosotros éramos, no, hay que ir a consulta, vamos a consulta, que no estudiamos todo lo que íbamos a estudiar, probablemente no, Ah, pero, pero eso hizo que al final, o sea, nos fue súper bien, les ah, caímos bien, etcétera, no sé qué, y el ambiente siempre estuvo súper bien cuando mucha gente se quejaba como, no, es que hay a veces como que hay rayes, hay roces, nosotros todo estuvo sí, perfecto durante el mes y todo por eso, partió de eso, hacer un de, buen de un ambiente. buen ambiente, entonces eso es Total, fundamental para total. que no le haya bien en la vida y en las Literal, rotaciones. literal. O sea, no lo subvaloren, es demasiado útil. Y bueno, una para poner en la Sí, última esa es categoría. la que va para abajo. Esta vino a nombre de mi novia y me dijo como, por favor, tomar apuntes bonitos. Yo perdí demasiado tiempo en mi vida haciendo eso. Entonces, por favor, ustedes no pierdan su tiempo. No sirve de nada. Se ven muy bonitos. Sí, yo los he visto. Y algunas personas los venden. Entonces, de pronto, por ahí podría ser. Pero en mi opinión, uno gasta demasiado tiempo en eso para Sí, lo que recibe. de acuerdo. No les va a dar más conocimiento, no va a hacer que lo memoricen mejor. Eso es un ansiolítico mental. ¿Algo más que decir? Creo que no, o sea que con Listo. eso quedan todas las habilidades. Si ustedes tienen más habilidades que no pusimos aquí, pónganlas. Si les parece que lo hicimos completamente al revés, déjenoslo saber. Déjenos saber cuál pondrían ustedes de primero. Y nos vemos en la próxima.